Queridos y estimados, estamos a punto de llegar a Halloween para algunos, Día de Muertos para otros, y hoy es viernes 30 de octubre de 2020 para todo el mundo. Es el último día de trabajo de la semana y es el último día que tenemos para trabajar español. Así que vamos a abrir un tema nuevo. En una hoja de tu cuaderno, fecha, margen, título, estructura y elementos del cuento. Hoy solo vamos a hacer la introducción para tomarlo ya con bastante trabajo a partir de la próxima semana. Para hoy nada más lo siguiente: la nota en el cuaderno y unos 2 ejercicios, todos bien sencillos. ¿De qué da nuestro tema del día de hoy? Estructura y elementos del cuento. El cuento es un relato breve en el cual un narrador cuenta las acciones en las que intervienen unos personajes. La estructura de un cuento consta de las siguientes partes: planteamiento, nudo, clímax y desenlace. En el planteamiento, el narrador presenta a los personajes y sitúa los hechos en el tiempo y en el espacio. En el nudo, es el apartado en el que un hecho desata el conflicto alrededor del cual se desenvuelve el cuento. El clímax es el momento de máxima tensión en la narración del cuento, y el desenlace es la parte en que se resuelve el conflicto y se narra el final. Los personajes del cuento pueden ser personas, animales u otro tipo de seres y se clasifican de la siguiente manera: en personajes principal o protagónico, antagónico, secundario, ambiental y aludido. El personaje principal o protagónico es quien realiza las acciones más importantes del cuento. El antagónico, como su nombre lo dice, se opone al protagonista y tiene la misma importancia. Él o los personajes secundarios se relacionan con el protagonista y comparten el conflicto con él, aunque en menor grado. El personaje ambiental casi no realiza acciones, pero sitúa el cuento en un contexto. Y el personaje aludido no aparece en el cuento, pero los demás hablan de él. Para iniciar, es suficiente con la nota. Vamos a tener 2 ejercicios de introducción. Para el ejercicio 1, lee y marca con distintos colores las partes del siguiente cuento. El cuento se llama La Mano, es de Ramón Gómez de la Serna. Recuerda que tenemos planteamiento, nudo, clímax y desenlace, y es lo que tenemos que ubicar en el cuento titulado La Mano. ¿Qué te parece si te damos 15 minutos para que suceda el ejercicio número 1? Y para el ejercicio 2, completa correctamente las siguientes cuestiones. ¿Cuál es la parte más emocionante del cuento? ¿Cómo se llama esa parte? No de este cuento, sino de todos. ¿Cómo se llama el final del cuento? Donde se resuelve el conflicto planteado. Inicio del cuento, donde se presenta el tema y los personajes. ¿Cómo se llama? Siguiente oración: desarrollo del relato donde se plantea el conflicto y se complican las acciones. Relato breve de una historia real o imaginaria y problema planteado en el relato. Como ves, también es un ejercicio bastante sencillo. ¿Te parece bien si te damos 5 minutos y con eso terminamos las actividades de hoy viernes y de toda la semana de español? Gracias.